El sermón de hoy se llama El verdadero seguidor Today's message is the true follower. y está en el 1 de Juan 2 del 1 a 11. 1 John chapter 2, 1 to 11. Y vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points today. Evitar las trampas del pecado. To avoid the trap of sins. La Biblia nos ayuda a examinarnos The Bible helps us examine ourselves. y los mandamientos de Dios son para siempre. And God's commands are forever. Fíjense, en la escuela secundaria, He said at the high school, este año hubieron 2 peleas. there was 2 fights. En la primera pelea The first fight, fueron 2 muchachos que en realidad no se conocían porque uno acababa de llegar a la high school. there was between 2 kids that they don't know each other because one of them just joined this high school. Y un muchacho golpeó a otro And one, he bit one first, y lo dejó inconsciente. and then he became unconscious. En la segunda pelea On the second fight, fueron 2 muchachos between 2 young kids, que se conocían como de la edad de 5 años they knew each other since they were 5 years old, y pelearon por una muchacha. and they were fighting over a girl. Y no comenzó como un pleito, sino fue un muchacho defendiendo a la muchacha. And it didn't start as a fight, it was one boy defending the girl. Estos 2 muchachos, uno era bien fuerte Between these two, one of them was very strong, y el otro es bien delgado. and the other one very skinny. Estos muchachos, mis hijos y yo los manillamos cuando en béisbol por muchos años. I managed them in the baseball team many years ago. O sea que ellos jugaban juntos y se conocían muy bien. They used to play together and knew each other very well. Pero hubo uno que al ir creciendo fue cambiando. One of them, as he started to grow, he started changing. El otro siempre se mantuvo humilde. The other one will always keep himself humble. Y ese día tuvieron una discusión. And that day they have an argument. Este muchacho, el más delgado, que es bien humilde, The skinnier guy, the dejó humble la one, discusión y fue a hablar con otros muchachos. he had an argument, he wants to talk to someone else. Y el otro vino de cuidado sin él darse cuenta. And he came, Le dio un golpe aquí y lo dejó inconsciente. and he came all of a sudden and beat his face and left him unconscious. Mi esposa y yo nos encontramos con ellos donde el médico, cuando la mamá lo llevó al médico. We found him at the medical hospital. Esto para decir I'm saying this, que lo que él hizo fue una traición, that what he did was a betrayal. porque el otro no estaba esperando que lo golpeara. Because the other one was not hitting for him, waiting for Él him lo to hit him golpeó up. y eso fue una traición. He just beat him as a traitor. Y este es un muchacho, porque yo lo conozco bien, And this is a kid, because I know him very well. conozco a su papá, I know the parents, que ellos van a la iglesia católica todos los domingos. that they go to the Catholic church every Sunday. Hizo su primera comunión, He did his first communion, hizo su confirmación. he did his confirmation. Una de las cosas que tiene la iglesia católica One of the things that the Catholic church es has que los niños tienen que aprenderse los 10 mandamientos. is that the kid has to learn the 10 Commandments. Aunque los 10 mandamientos de ellos son un poquito diferentes a los de nosotros, Even though the 10 Commandments is a little different than ours, pero ellos tienen que aprenderse. but they have to learn them. Entonces, cuando él hizo este acto, So therefore, when he did that no act, solo fue una traición, sino un acto de desobediencia. it was not only betraying him, but an act of disobedience. Más sin embargo, cuando Dios However, mira de allá del cielo para abajo, when the Lord is watching us over from heavens, Él mira todo lo que está sucediendo He's looking at everything that's going on here on earth, y conoce los corazones de todos and nosotros. He knows each one of us hearts. Cuando vemos personas así, When we see people like that, lo único que podemos hacer es orar por ellos, the only thing we could do for them is just pray for para que them, Dios le cambie el corazón. so the Lord change their hearts. Porque son personas que si siguen en ese camino van a parar en mal cosas. So there's people, if they continue that path, they're going to end up no well. Este muchacho hace lo que hace This guy did whatever he wanted porque su papá es un agente de la policía de aquí. because his parents is as police agent, Entonces él cree que está protegido. and he thinks he's protected. Pero algún día él va a tener que salir al mundo y su papá no va a estar ahí para But protegerlo. one day he had to be accountable to the world, and his parents will be there to Hay que defend orar him. hay que orar por estas personas. So we need to pray for those people. Pero el primer punto de hoy dice evitar las trampas del pecado. The first point, avoid the traps of the enemy. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, First, chapter 2, verse 11, Juan, 1. hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. My little children, this thing I write to you so that you may not sin. Y si alguno hubiere pecado, And if anyone sins,
abogado tenemos para con el Padre, We have an advocate with the Father, a Jesucristo el justo. Jesus Christ the righteous. Amen. Fíjense, los discípulos escribieron las escrituras, los discípulos y los profetas, ¿verdad? Escribieron las escrituras Listen, the disciples and the prophet wrote the scriptures inspirados por el Espíritu Santo. inspired by the Holy Spirit. Y estas palabras vienen directamente de Dios And these will come directly from God para enseñarnos a nosotros a ser obedientes y no pecar. to teach us to be obedient and not to sin. Para enseñarnos a nosotros To teach us lo que Dios espera de nosotros. what the Lord is expecting from Para us. enseñarnos a To nosotros teach us cómo debemos de comportarnos en how toda we should situación. behave in here. Estas palabras These words, también nos hablan they also talk to del us arrepentimiento del pecado about repenting from sins y del pedir perdón. and to ask for Fíjense, forgiveness. hay dos cosas en este versículo There's two que a mí me things. tocan cada vez que lo leo. There's two things in these verses that it touch me every time I read it, Dice, para que no pequéis. so that you don't sin. Y dice, y si alguno peca, And if anyone sins, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús Cristo el justo. we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Dios siempre ha sabido que no vamos a ser perfectos. God knows that we are not perfect, Y Él sabe que vamos a pecar. and He knows we're going to sin. Pero para nosotros es evitar But for us to avoid vivir todo el tiempo en el pecado, living in sins, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por He nosotros. sent Jesus Christ to die for us. Entonces, Therefore, nosotros podemos apoyarnos en Jesucristo so we could lean on Jesus Christ, e incluso cuando estamos pecando, exclusive when we are sinning, porque Él nunca nos abandona. because He will never abandon us. Amen. Y también vemos que Jesús era Dios hecho hombre, ¿verdad? And we could see that Jesus was God as a man, Y Él era justo, and He was just, porque Él no podía pecar. because He couldn't sin. Y eso es lo que nosotros tenemos de ejemplo, And that's what we have as an example, de que siendo hombre that even God's man, no pecó, He didn't sin, porque Él era perfecto. because He was perfect. Nosotros tenemos ejemplos, ¿verdad? We have examples de pecados que son, diría yo, pecados que no son bonitos, ¿verdad? We have things that I could say that are Porque not hay pretty. personas que dicen, eso es un pecado blanco, Some people say that's a white un sin. pecadito. This is small sin. ¿Verdad? Tú le dices a un niño, le hablas una mentira para que el niño haga algo, es un pecado blanco. Sometimes we lie to our little kids and we call it like a white sin. Pero hay pecados But there's other sins, como la inmoralidad sexual, like sexual immorality, la traición, betraying, el mentir lying, y la negligencia, entre otros. and being negligent within Y cuando yourself. digo negligencia, entre otros, And when I see negligence within others, es porque a veces it's because sometimes tenemos un llamado, we have a call, tenemos una obligación we have an obligation, y no lo hacemos. and we don't do it. Tenemos dones We have y gifts, no lo usamos. and we don't use them. Entonces, por negligencia, Therefore, because of estamos negligence, pecando. then we are sinning. ahora para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. However, for God there is no small or big sin. Todos son pecados. All are sins. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Therefore, if we let to be guided by the Holy Spirit, las cosas siempre nos saldrán bien. things will always going to come to the right place. Fíjense que Dios nos habla a nosotros Listen, God talked to us ante los fracasos. even when we fail. Cuando nos pasa algo, When we go through something, Dios nos habla. He talks to us. Y a veces And sometimes nosotros no oímos lo que Dios nos quiere decir. we don't listen what God is telling us. A veces Sometimes los fracasos the failures, son la forma en que Dios nos dice a nosotros, that's the way that God's talking to us. esto no es lo que yo quiero para ti. This is not what I have for you. O sea, y no necesariamente tiene que ser para siempre, sino un instante. And therefore, doesn't has to be Y digo forever. It esto. might be just an instance. Digo esto porque I said this. cuando yo tenía ese fuego de plantar una iglesia, When I had that fire that I wanted to plant a church, ya ustedes saben esta historia, you know the story. yo tenía ese fuego de plantar la I iglesia. had that fire that I wanted to plant Y a yo estaba en church. California sentado con dos muchachos más en una mesa. And I was in California sitting at a table with Y two vino el others. que es hoy el superintendente de la alianza donde mí. And today he is the superintendent of the Alliance. Y me dice, tengo una palabra para ti. He said, I have a word for you. Y me dice, espera. And he said, wait.
sin él decirme lo que era, yo sabía lo que me estaba Without diciendo. him telling me what he meant, Porque I yo knew sabía el what he was fuego que yo saying. tenía por dentro. Because it was the fire I had in my heart. Y yo me puse a orar And I started praying y a pedirle a Dios and asked God, que qué era lo que él quería de mí. what does he wanted from me? Porque en ese momento yo no sabía. Because at that moment I wasn't clear. Yo creía que él quería una cosa y él quería otra. I wasn't clear. I thought he wanted something, Y but yo I dije, had ¿sabes something una else. cosa? Yo me voy a olvidar de eso. And I said, I'm going to forget about it. Me voy a olvidar de eso porque si él me dice que espere, I'm going to forget about it because God is telling me to wait. Pero volvimos a California el próximo año. And the following year went to California. Y 3 veces, And 3 times. 3 diferentes personas. 3 different people. Inclusive en una fue un grupo de 4 Inclusive it was a group of 4 que yo nunca lo había visto en mi vida. I had never seen them in my life. Y cada uno de ellos nos dio a mi esposa y a mí, bueno, a mí primero y la última con ella yo estaba, las mismas palabras. And each one of them gave the same word. Y fue, ya tú tienes un grupo, He said, do you have a group? ya tú tienes un lugar, Did you have a place? ya estás preparado. Are you prepared? ¿Qué me quiso decir? What is he trying to tell me? Que ya era la hora de yo comenzar la obra de Dios. That it was the time to start the work of the Lord. Pero fue en su tiempo. But it was in his time. Cuando yo le dije esto a Kelvin hace unos días, When que I hablamos, told that to Calvin a few days ago, fuimos a comer y le dije, we went to eat. ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste esas palabras y yo esperé un año? Do you remember when you told me those words and I waited a Y cuando year? volví fue que se me confirmó. And when I come back, then God confirmed Me me. dijo, pero esperaste un año. But you waited a year. Yo le dije, eso fue lo que Dios puso en mi That's corazón. what God put in my heart. Todos no somos iguales. No, all of us are the same. Y Dios no le pone en el corazón la misma a cada uno de And nosotros. God doesn't put in their heart the same thing He put in me. Pero yo le doy gracias a Dios But I give thanks to the Lord que creo que no fui desobediente a Él. that I believe I was not disobedient to God. I believe. Primera de Juan 2:3 dice lo siguiente. John 2, Y Él 3. es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the whole world. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Now by this we know that we know Him if we keep His commandments. La palabra propiciación The word propitiation en griego es la palabra hilasmos, in Greek is que elasnos. significa That it means sustituto, substitute, asumir la obligación de alguien to take o hacer algo responsibility, favorable. or say something in favor of others. Oiga bien, sustituto que es Jesús, ¿verdad? Substitute who is Jesus. Jesús fue que nos sustituyó a nosotros Jesus substituted us en la cruz por nuestros pecados. in the cross by our sins. Asumir la obligación de alguien. He took the obligation of someone else. Jesús asumió la obligación de nuestros pecados. Jesus took the obligation of our sins Entonces dice hacer algo favorable. and then do something in favor of. Jesús se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Jesus gave his life for each single one Y a of us través on de the eso cross. nosotros estamos aquí hoy, And through Him we're here today, adorándolo y glorificando. praising Him and glorifying His name. Fíjense, en el Antiguo Testamento, Listen, in the Old Testament, la sangre era rociado en el altar, the blood was shed on the altar. que también le dicen el propiciatorio. Where they always call the propitiation, atonement, Y ahí era que se expiaban los pecados and the sin were being atoned de los judíos. for the Jewish people. Y la sangre de Jesús And Jesus' blood fluyó de su cuerpo just poured out from His body para expiarnos nosotros de nuestros to pecados. cleanse for us for our sins. Él asumió nuestra obligación al morir por nosotros He en la took our cruz, obligation when He died on the cross para expiarnos a nosotros de nuestros to pecados. atone all our sins. Jesús vino al mundo a morir por nosotros. Jesus came to the world to die for us. Pero fíjense, no todos se arrepienten de sus pecados, But listen, not everybody repent for their sins. ni todos se alejan de sus pecados. I know some people take away from their Porque sins. sabemos que el mundo está lleno de gente que rechazan a Jesús diariamente. We know the world is rejecting the world, Jesus every day. Inclusive, Inclusive, hay gente que dice ser cristianos some people say being a Christian is, y viven una vida totalmente desordenada. and they live a life totally in disorder. Entonces esa gente tiene que preguntarse si están viviendo para Cristo. So those people should ask themselves, am I living for Jesus? Y nosotros And us, que estamos tratando de vivir una vida para Cristo, we're trying to live a life for Jesus. tenemos que ser un ejemplo para todos los otros, We have to be an example for others, para nuestras familias, for our family, nuestros hijos our y children, hasta nuestros vecinos. even our neighbors.
A través de nuestra forma de vivir, the way that we live, podemos dar ejemplo a otros we could be a sample to others de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. of what the Lord is doing in our lives. Así es que vamos al segundo punto, que es la Biblia nos ayuda a Let's examinarnos. go to the second point. The Bible help us to examine ourselves. Primera de Juan 2:4 dice lo siguiente: 1 John 2:4. el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, He who says, I know him, and does not keep his commandments, el tal es mentiroso is a liar, y la verdad no está en él. and the truth is not in him. Muchas personas dicen ser creyentes, A lot of people say that they're believers, pero en realidad no tienen una relación personal con Cristo. but they really don't have a personal relationship with God. No podemos conocer a Cristo si no tenemos una relación viva con Él. We cannot know the Lord if we don't have a living, personal relationship with him. No podemos conocer a Cristo si no conocemos sus palabras, las Sagradas We Escrituras. cannot Jesus if we don't know his words. No podemos conocer a Cristo si no guardamos los mandamientos. We cannot know Jesus if we don't keep his commandments. Dice que la Biblia llama mentiroso a aquellos que dicen conocer a Cristo, pero viven una forma desordenada. The Bible said that those that call themselves Christian, they're liars because their life is in total disorder. No puede haber verdad There cannot be truth hacia Cristo toward o Jesus su evangelio or his gospel, en nadie que no esté viviendo según dice la palabra de and Dios. no one that's living the word of God. Así es que muchos tienen que examinarse, ¿verdad? Therefore, many of us need to Y la examine ourselves. Biblia nos ayuda a nosotros a examinar. And the Bible helps us to ¿Por qué? examine Porque cuando leemos ourselves. la Biblia When we take the y Bible estamos haciendo algo mal, and we're doing something wrong, la Biblia nos condena. the Bible condemns us. Nos sentimos convictos de lo que estamos haciendo mal. We feel convicted of what we're doing wrong. Y si usted no se siente condenado cuando está haciendo algo mal y lo lee en la palabra de Dios, And if you don't feel convicted when you read the word of God, entonces usted tiene un problema grande. then you have a bigger problem. Porque si no somos obedientes a los mandatos de Dios, Because we are not obedient to God's commands, la verdad no está en nosotros. the truth is not in us. Así es que estas no son sugerencias, There's only suggestions, estos son mandamientos que Dios nos da there's commandments that God gives us, para que nosotros podamos vivir una vida favorable a Él, ¿verdad? so we can have a life in favor of God. Y estos son los mandatos que tenemos que seguir, And those are the commands that we're supposed to follow. porque nosotros tenemos que pasar una prueba, ¿verdad? So we have to be tested, right? Todos los días nosotros somos puestos a prueba por Dios. Every day we're tested by God. Todos los días Dios nos manda pruebas. Every day He gives us a test. Dios lo que no hace es hacernos pecar. What the Lord doesn't do is to bring enter to sin. El príncipe del aire se encarga de eso. The prince of the air is take over that. Primera de Juan 2, 5, 6 dice: 1 John 2:5. pero el que guarda su palabra, But whoever keeps his word, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. truly the love of God is perfected in Por him. esto sabemos que estamos en Él. By this we know that we are in him. El que dice que pertenece en Él He who says he abides in him, debe andar como Él anduvo. Oigan ought esto, himself also to walk as esas son he palabras walked. duras, porque Listen to this. caminar como Jesús no es fácil. Walking as Jesus did. Oiga lo is que not dice el an easy versículo task. 6. Listen El what que verse dice says. que permanece en Él, o sea en Jesús, The one that said that he abides in him, Jesus, debe de andar como Él anduvo. ought to himself also as he walked as he did. Estamos todos caminando como caminó Jesús. As we walking like Jesus did, Estamos nosotros pendientes de nuestras vidas diariamente para caminar como caminó Jesús. are we alert of our daily lives just to walk as Jesus did? Entonces tenemos que examinarnos. We have to examine ourselves. Porque guardar la palabra de Dios a veces no es fácil. Because to keep the word of God sometimes is not an easy task. Muchas veces el guardar la palabra de Dios, Sometimes to keep the word of God, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, live according to the word of God, nos trae a nosotros persecuciones y sacrificios. it brings a persecution and sacrifice. El cristiano que nunca es perseguido debe de examinarse. The Christian that has never been persecuted should examine themselves. El cristiano que nunca ha pasado por un sacrificio debe de examinarse. The believer that has never gone through a sacrifice should examine themselves. Porque de una forma u otra, In one way or another, nosotros sentimos la persecución. we feel the persecution. Entonces la otra cosa es que tenemos que andar humildemente como Jesús anduvo humildemente. Another thing, we have to be humble and walk like Jesus did.
Jesús no llegó a esta tierra como un gran rey, Jesus didn't come to the earth like a big king. con un caballo blanco, con una With a espada, un white horse escudo, and a sword and a shield. con millones de soldados. With a big army. Él llegó humildemente montado en un burrito. He came humbly riding a donkey. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. And that's what we have to see. Entonces la humildad, There's that being humble, obediencia, obedient, nuestra fe, our faith, nuestro deseo de ayudar al prójimo and our desire to help y our nuestros neighbors, deseos de llevar el evangelio a todos los contornos de la tierra, and our desire to spread the gospel to the end of the world, describe quiénes somos delante de Dios. describe who we are before the Lord. O sea, guardar la palabra de Dios To keep God's words, no es nada más leerla, it's not only read it, estudiarla, study it, evangelizar, sino evangelize, es vivirla. it's live the word of God. Es estar en la Hallelujah. palabra It's to read the word diariamente, of God daily, desde que nos levantamos since we wake up hasta que nos acostamos. until we go back to sleep. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios en nosotros, When we have the word of God in our being, esto se ve en nuestros you corazones, can see it in our hearts, porque actuamos de una manera totalmente diferente al mundo. because we act totally different than the world. Todos tenemos dones All of us have gifts, y todos tenemos que usar esos dones, and all of us should use our gifts. ya sea de predicar, The preaching, evangelizar, evangelizing, profetizar, prophesying, hablar en lenguas to speak in y tongues, muchos otros. and many others. Pero algunos de estos dones necesitan confirmación. But some of these gifts need a confirmation from Como les God. dije antes, tenemos que ser pacientes We have to be patient, para que Dios sea glorificado en so the nosotros. Lord will be glorified. La Biblia nos ayuda a reconocer los mandatos de Dios. The Bible helps us to recognize the commandments La of Biblia God. nos ayuda a entender lo que debemos hacer The Bible helps us to understand what we need to do, para nosotros vivir bajo la voluntad de Dios. so we could live under the God's will. El punto número 3 dice, los mandatos de Dios no son para siempre. Point number 3, the commandments of God are forever. Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, Brethren, I write no new commandment to you, sino el mandamiento antiguo but an old commandment which you que have, habéis tenido desde el principio. that you have from the beginning. Este mandamiento antiguo This old command es la palabra que habéis oído is the word which you heard from the desde beginning. desde el principio. From the beginning. Fíjense, los mandamientos de Dios se nos han dado a nosotros desde el principio. Listen, God's command has begun us in the very beginning. Inclusive en Josué 1:8 Inclusive Joshua 1:8. habla de que tenemos que tener estas palabras en nuestras bocas día y noche. It talks that we need to have His word day and night in our lips. Se nos ha dado el Antiguo y el Nuevo Testamento. We have been given the Old Testament and the New Los Testament. judíos tenían el Antiguo Testamento, The Jews have the Old Testament. a nosotros se nos dio el Nuevo Testamento, For us, we receive the New Testament. pero los dos testamentos hacen un libro completo But the two books Testament makes one complete y book. tenemos que estudiarlo los dos, We have to study both, porque uno because one nos lleva al otro. take us to the next one. Así es que se espera que los judíos sigan los mandatos de la Biblia, So it is expectation that the Jewish continue the old Como lo hacemos commandments of the nosotros. word, like we do, incluyendo el Nuevo Testamento para ellos, porque muchos no lo reconocen. including the New Testament for them, and some of them don't recognize it. Pero recuerden que los primeros conversos fueron cristianos But remember that the first converts were Christians. y no podemos elegir We cannot select qué mandatos vamos a obedecer. which commandment we're going to obey. Tenemos que obedecerlo todo We have to obey all of them o apartarnos de Dios, porque si no lo obedecemos todos, or run away from God, because if we Estamos don't viviendo en obey pecado. them, we are living in sin. la mayoría de la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento The major difference between the Old and New Testament es que en el Antiguo Testamento is that in the Old Testament, los judíos tenían que hacer un sacrificio en el templo the Jewish people had to get a sacrifice at the altar para ser expiados de sus to pecados. be atoned for their sins. Pero cuando vino Jesús, And when Jesus came, Él se sacrificó. He sacrificed Himself. Él fue el cordero que llevaron al matadero He was the Lamb of God that was taken to the Amen, slaughter. amen. y Él fue el sacrificio por todos nosotros. He was a sacrifice for all of us. Entonces ya no hay que llevar sacrificios al templo. Therefore, we don't have to bring sacrifice to the temple. ¿Y por qué no hay que llevar sacrificio al templo? ¿Quién sabe? Why do we cannot bring sacrifice to the temple? Who knows? Aparte de que Jesús murió por nosotros, Besides that Jesus died ¿por for qué no us, tenemos que llevar sacrificio al templo ya? why we don't have to bring sacrifice to the temples anymore? ¿Quiénes somos nosotros? Who are we?
Somos el templo de Dios. We are the temple of God. Ya el templo no está en un edificio. The temple is not a building. El templo somos, cada uno de nosotros somos el templo de Each Dios. one of us are a temple of Y el God. Espíritu Santo vive en nosotros. And the Holy Spirit abide in us. Amen. Así es que ya Dios tampoco no se reúne, ¿verdad? En el Santísimo con el sumo sacerdote. God doesn't meet us at the holy temple, the holy place. Él no tiene que hablarle al sumo sacerdote para que nos hable, para que le hable a los judíos. He doesn't have to talk to the highest priest to talk to the Él Jewish nos people. habla a cada uno de nosotros He talks to each directamente. single one of us directly. Porque Dios se encuentra con nosotros y en nosotros cara a cara. He meets us face to face, in us and with us. Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente. 1 Corinthians 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y Don't que you el know that Espíritu you are the Santo mora temple en of God vosotros? and that the Spirit of God dwells in you? Oiga bien, Listen, ¿no sabéis que sois templo de Dios? don't you know that you are the temple of God? Hay personas There's some people, que dicen ser creyentes they call themselves believers, y usted le pregunta and you ask them, que si ellos son templo de Dios y no saben. and they're a temple of God, but they don't know. ¿Por qué? Why? Hicieron la oración Because they did the prayer de recibir a Jesús, to accept Jesus, pero nunca han hecho esto, nunca han and podido never esto. done this. Y ahí es que está el problema. And that's what the problem is. Nosotros recibimos instrucciones de Dios diariamente. We receive daily instructions from God. Cada vez que leemos la palabra estamos recibiendo Every instrucciones. time we read the word of God, we receive an instruction. Cada vez que leemos la palabra, Dios nos está diciendo algo. Every time we read His word, He's telling us something. Cada vez que la estudiamos, Every time we study it, algo nuevo nos viene a la mente. something new comes into our mind. O sea que somos guiados diariamente por Dios. So therefore, we are guided daily. Los mandamientos de Dios están vivos en nosotros The diariamente. commands of God are alive in our lives. Es que every vamos a day. ser obedientes a su palabra. Let's be obedient to His word. Hay veces que nos confundimos Sometimes we get confused, y hacemos nuestra voluntad and we do our own will, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. thinking that we're doing God's will. Esa confusión no viene de Dios. That confusion does not come from God. Cuando Dios le dice a usted, esto es lo que yo tengo para usted, When the Lord talks to you, this is what I have for eso es you. lo que Dios tiene para usted. That's what He has for you. Quizás no se lo da de una vez, Maybe He doesn't give it to you right quizás se away. toma un tiempo, Maybe it takes some time. a veces nos apresuramos a las Sometimes we cosas de hurry Dios, to get what we want, pero tenemos que estar pendientes, but we have to be alert. porque si Dios le prometió a usted algo, Because God promised you a la something. corta o a la larga Él se lo va a dar. Sooner or later, He will give it to you. Si Dios le dio a usted, If the Lord told you, usted va a ser maestro. you're going to be a teacher. Le cogerá 10 años, pero va a ser maestro. It might take 10 years, but you will Si be Dios a le dice a teacher. usted va a ser pastor, I think that if God tells le you you're cogerá going to be 10 a años, pero pastor, usted va a ser pastor. it might take you 10 years, but you Si will be Dios a le dijo a pastor. usted va a profetizar mi palabra. If God tells you you're going to prophesize my word, Quizás en el instante usted oye eso y dice, ¿qué voy a profetizar? maybe in the ¿Qué? instant you're going to say, what am I going to Y prophesy? de repente usted un día en un evento, Suddenly in an event, está todo el mundo orando, everybody's praying, y de repente la palabra de Dios le viene a usted y le dice, and suddenly the word of God come upon you. dígame esto a la hermana Sonia. Tell this to Sister Y Sonia. usted va y le dice a la hermana Sonia lo que Dios le puso en And you su go corazón. and tell Sister Sonia what the Lord put Entonces in your usted, heart. ahí es que usted se da cuenta, oh, That's when you realize, oh, ya Dios empezó a orar en the mí, Lord started working in en lo you. que Él me In prometió. what He Amen. promised you. Hallelujah. No podemos adelantarnos a las cosas de We Dios. cannot hurry up before God. Dice primera de Juan 2, 8, 9. First John Sin 6:9. embargo, However, os escribo un mandamiento nuevo, again, a new commandment I write to que you, es verdadero en Él y en vosotros. which thing is true in Him and in Porque you, las tinieblas van pasando because the darkness is passing y la away, luz verdadera ya alumbra. and the true light is already shining. El que dice que está en la luz Who He says He's in the y light aborrece a su hermano, and hates his brother está todavía en tinieblas. is still in darkness. Hay personas que creen que están en la luz, Some people think that they're in the light, pero sus acciones dicen otra but cosa. their action says the contrary. Y como creyentes nosotros tenemos que llevar la luz donde quiera que And vamos. as a believer, we have to bring the light to any place we go. Hay personas que tienen odio en su corazón con nosotros, Some people have hatred in their hearts, simplemente por lo que somos. just simply because what we are. Pero cuando ellos llegan donde nosotros estamos, But when they come where we are, la tiniebla que ellos traen the darkness that is in them, se convierte en luz, it turns into light. porque nosotros somos luz. Because we are light. O sea que podemos estar en medio de la oscuridad So we could be within the darkness, y nosotros vamos a alumbrar ese lugar. but we're going to shine that place.
La luz de Cristo Jesus' light brilla en aquellos shine on those que se apresuran a perdonar. that they are hurried to ask to Cuando forgiveness. nosotros perdonamos de corazón, When we forgive from our no hearts, importa lo que nos hayan hecho, it doesn't matter what people has done to us. nosotros brillamos como un sol candente. We shine like this, like the sunlight. La luz de Cristo Jesus' light brilla en aquellos shine on those que no solo perdonan, not only that they forgive others, sino están dispuestos a ayudar a esas mismas personas que le han hecho daño. but they are willing to hold those people that hurt them. Nosotros no podemos aguantar rencor, We should not have evil in our hearts, porque entonces estamos en las tinieblas. because then we'll be in darkness. Tenemos que ser luz. We have to be light. Cuando somos verdaderos seguidores, When we're true followers, cuando somos obedientes, when we're obedient, vivimos bajo la luz de Cristo we live under Jesus' light, y entonces hacemos su voluntad. and then we do His will. Hasta los judíos que estaban en el desierto, Even the Jewish that were in the desert, cuando estaba oscuro de noche, caminaban con luz. when they were in the darkness, they were still walking in the light. Así es que Dios provee su luz God provides His light a todos aquellos to those que obedecen that obey y Him hacen su voluntad. and do His will. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Primera de Juan 2, 10, 11 dice: 1 John 2, 10 to 11. el que ama a su hermano He who loves his brothers permanece en la luz abides in the light, y en él no hay tropiezo. and there is no cause for Pero el que stumbling. aborrece a su hermano But he who hates his está en brother tinieblas is in darkness y anda en tinieblas and walks in y no darkness sabe a dónde va, and doesn't know where he's porque las going, tinieblas le han cegado los ojos. because the darkness has blinded his eyes. Me encanta el hecho de que la oscuridad I love the fact that the darkness es un reflejo continuo de la ceguera. is a reflection of the continuous blindness. Cuando nosotros estamos ciegos When we are blind, por un rencor, because we have a por un resentment, odio, for por hatred, un dolor, for pain, en realidad estamos ciegos porque no estamos viendo la luz de Dios. in reality we're blind because we're not seeing God's light. Pero cuando nosotros nos despojamos de eso, When we let that out of our hearts, cuando nosotros perdonamos de when corazón, we forgive from our hearts, empezamos a ver. then we start seeing again. Voy a hablar un poquito otra vez de cuando yo me convertí. I'm going to talk again when I first converted Porque me to trajeron a un cuarto Jesus. bastante oscuro, I was in a room that was donde very no se dark. veía nada. I couldn't see Yo anything. no era cristiano todavía. I was not a believer at that Estaba en un time. retiro y fui, como ustedes saben, por una señora que me tenía hasta aquí para que fuera un retiro. I went to an event that the woman was Que Dios, chasing me to que go, Dios la tenga en gloria. that God has in heaven. Era la señora más dulce del mundo She was the sweetest lady. y yo no sabía cómo decirle que no. I didn't know how to tell her no. Y me invitaba a retiro y yo que no. Me She was invitaba a inviting retiro me y to yo the que event no. and I keep saying no. Y me invitaba a retiro y yo que no. And she keep asking me and I keep saying Finalmente le no. doy los $75, le lleno el formulario y se lo doy y le digo, está bien, yo voy a ir. Finally, I gave her the $75 and I El attended. retiro era de viernes a domingo. That was from Friday to Sunday. El jueves yo la llamo, On Thursday, I called her. doña Flora, no voy a poder ir al retiro. Mrs. Flora, I won't be able to attend to the event. Tengo que trabajar I have to work. y no puedo dejar el trabajo. And I cannot call out from my job. Y era mentira. And it was a lie. Pero ella me dijo, But she told me, ¿tú quieres que yo llame a tu jefe? "Did you want me to call your boss? Digo, si yo no voy a este retiro, esta mujer no me va a dar If tranquilo. I don't go to the event, she's not Y going me to fui al do that." retiro. And I went and I attended. El caso es que yo entro y hay una mesa como de aquí a allá, como con hombres de los dos lados. I think there's a long table with men on each side. Todo el mundo cantando canciones cristianas. Everybody's singing praises to the Lord. Un señor me trajo una silla, me dice, siéntese aquí, párese aquí junto con nosotros, And vamos a then brought cantar. me a chair and said, let's start singing with Y yo us. entré y dije, yo voy a cantar, sí. And I would sing. Y canta, y canta, y canta, y yo parado como un muerto ahí. And I am like a dead body standing Y de there. repente empecé a cantar. And suddenly I started singing. De repente empecé a cantar y yo estaba gozándome. Suddenly I started singing, I started rejoicing. Al otro día nos levantamos por la mañana, Next day I woke up really early. trajeron un grupito para cantar un cuarto que iban a dar clases de cómo orar. me They acuerdo. came and bring a little group, started singing, Y and luego a las 12 del how to día. pray. A las 12 del día nos llevaron a un cuarto oscuro At 12 p.m. they took us to a dark y ahí room. no se veía nada. You couldn't see anything. Pero de repente yo But empecé a ver, suddenly se me fue aclarando la vista. my sight started Y había una cruz lining como de up. aquí al techo, And I could see en el like frente de mí. there was a big Con un cross from tronco the como de floor este tamaño. to the ceiling.
unos clavos como de este tamaño en el piso y una corona de espinas. a big crown with a Y ahí fue que el Espíritu Santo me dijo, cross. te agarré. And the Lord said, I got you. Caí de rodillas y empecé a llorar, I llorar, fell llorar, down on my llorar, llorar, knees and I llorar. started crying and weeping Hasta que vino un señor, me puso la mano en el hombro until one of those men came and put his arm on me. y me dice, And ¿quieres he que said, ore por ti? Y yo sí. You want me to pray for you? Y luego me dice, And then he ¿quiere says, recibir a Cristo como Señor y Salvador? Did you want to accept Jesus as your Lord and Savior? Y le dije que sí. And I said yes. Esa noche That night, vino un señor con un papel, lapicero y sobres. the man came with some paper. Y dijo, pongan su dirección en este sobre. He said, write your address in this envelope. Escríbanse ustedes mismos una carta. Write yourself a letter. Yo escribí mi carta. I wrote my letter. La puse en mi sobre, lo sellé, se I lo put di. it in my envelope. I sealed it and gave it back to Como el him. miércoles de esa semana llegó la carta a mi casa. On Wednesday that week, the letter came to my house. Esto fue lo que yo escribí. This is what I wrote to myself. Y le voy a decir algo. And I'm going to tell you this. Yo no, sé, no me acuerdo qué se hizo la carta, porque, I don't know what the letter is, pero yo leí la carta cuando llegó. but I read the letter when it came. Y yo me preguntaba, And I asked myself, ¿quién escribió esta carta? who wrote this letter? Son mis letras, This is my, pero yo no me acuerdo de nada de I eso. don't remember that I wrote any of these. O sea que ya no era yo que estaba escribiendo, But therefore, it wasn't me el who was Espíritu writing. Santo que estaba It escribiendo. was the Holy Spirit in me Y writing una the vez letter. hicimos un retiro, un evento en la capilla del hospital, So one time we did an event at donde the church yo prediqué chapel, acerca del amor de Dios. and I preached about the love of God, Y yo leí esa carta. and I read that letter. En ese tiempo mi papá y yo no estábamos muy bien. At that time, we didn't have a good relationship with my dad. Pero yo me acuerdo que después que yo leí la carta y después que prediqué, But I remember after I preached and I él read estaba that letter, sentado en el pasillo así. my father was sitting in the hall, Y cuando yo venía pasando porque iba casi llegando donde él salió al pasillo and when I was passing by him, he came out of the y hall, me abrazó. and he hugged me. Hallelujah. Praise God. Creo que es uno de los momentos más felices de mi vida. This has been one of the most beautiful days of my life. Y como 4 años después murió. And then 3 or 4 years later, he died. Nuestra visión Our mission es restaurada cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados is restore ourselves when we repent from our y sins, somos perdonados. and we are forgiven. Pasamos la prueba We pass the test cuando tenemos claro when we are clear cómo vivir nuestras vidas para Cristo. how to live our lives for Cuando Christ. entendemos lo que Dios es para nosotros, When we understand what God is for el us, Padre que Dios es para the nosotros, Father that He is for lo us, grande que Dios es para nosotros, the big person that He is for us, el gran amor que Dios nos tiene a the nosotros, great love He has for each one of cuando us. entregó a su propio Hijo When He gave Him His only para que begotten nosotros Son, pudiéramos tener la esperanza de la vida so eterna. we can have an eternal life. Pasamos la prueba We pass the test cuando amamos a Dios primero. when we love God first. Pasamos la prueba We pass the test cuando amamos a nuestro prójimo. when Pasamos la prueba we pass the test cuando estamos ahí para los que lo necesitan. when we are available for those in need. Y Dios nos está mirando a nosotros ahora. And God is watching over us now. Así es que espero que nosotros sepamos Therefore, I believe que Él nos está mirando that He's watching over us, y nos comportemos and we confront ourselves como Él manda. the way He asked us to do. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor Todopoderoso. Thank you, Almighty God. Señor Dios, Dear Jesus, yo no soy merecedor I don't deserve de tu perdón. of your forgiveness. Yo no soy merecedor I don't deserve it, del sacrificio que hizo tu Hijo. of the sacrifice your Son did for us. Yo no soy merecedor I don't deserve de que tú me hayas llamado that you have called me para lo que estoy haciendo for hoy. what I'm doing today. Gracias, Señor. Thank you, Lord, Porque tú ves algo en mí que yo no lo veo. because you see something in me that others